Bueno, saludo a la amada iglesia y a los hermanos con la paz de nuestro Señor Jesús el Cristo. Continuamos con este estudio del Apocalipsis. Ya pasamos las 70 semanas proféticas de Daniel y ahora ingresamos en la última etapa que él tuvo revelación después de las 70 semanas proféticas de años. Y estamos hablando aproximadamente en unos 2 meses y medio a 3 meses y medio después de que termina la última semana, la semana 70, de las 70 semanas de años. En ese tiempo es cuando Jesús desciende a implantar el reino de Dios, y he venido exponiendo sobre esta situación, las cosas que van a pasar, cómo se va a acomodar el mundo al nuevo rey, al nuevo reino. Esto no es una prédica, sino es una exposición de los textos bíblicos, del tiempo cronológico bíblico, y una lectura de los pasajes bíblicos para que el que estudia, el que ve y el que quiere aprender, tiene todo en uno. Y luego de allí cada uno, conforme a la gracia de Dios, podrá predicar, podrá enseñar, podrá entender. Lo importante es saber la base textual, el tiempo cronológico donde ocurre y en los momentos que ocurre, y los pasajes bíblicos que están totalmente, directamente relacionados con estas situaciones, con este asunto. Entonces vamos a continuar en esta oportunidad de donde se interrumpió en el primer programa. El fin del pecado y de los pecadores. Esto es algo que va a haber en el reino milenial. Es imprescindible porque Dios es santo, habita entre los santos, y este es un reino de santidad. Este es un reino de santidad, las cualidades del cielo son implantadas en la tierra. En consecuencia, no se tolerará el pecado. El Mesías perdonará el pecado de los sobrevivientes de las naciones, se eliminará a los que no tienen posibilidad de expiación. De esta manera no habrá pecado en la tierra. Todo esto es realizado en un solo día. Y vamos a ir a los pasajes bíblicos que hablan de esta situación. El fin del pecado y de los pecadores. Zacarías capítulo 3, verso 9. Porque aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos, y aquí yo esculpiré su labor, dice el Señor de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día, en un solo día. Cuando Él implante su reino, quitará el pecado de la tierra. Isaías capítulo 13, verso 9. He aquí que el día del Señor viene cruel y de enojo y de ardor de ira, para tornar la tierra en soledad y raer de ella sus pecadores. La razón de que no va a haber pecado es porque tampoco los pecadores van a estar. Estas cosas son muy importantes entender y tenerla en cuenta. Un reino de santidad es sin pecadores en el mismo. El Mesías, Jesús el Cristo, es el Rey y Gobernador mundial. Los pasajes bíblicos que hablan de esa realidad, es muy obvio que el Mesías Jesús es el Rey, pero lo vamos a corroborar con 11 citas bíblicas, que es muy importante escuchar y tener en cuenta. Zacarías capítulo 14, verso 9 dice así: todas las citas bíblicas corresponden a la versión de Casiodoro de Reina 1569. Y el Señor será rey sobre toda la tierra. En aquel día el Señor será uno y su nombre uno. Apocalipsis capítulo 19, verso 16. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Miqueas capítulo 4, versos 7 y 8.
y pondré a la coja para sucesión, y a la descarriada para nación robusta. Y el Señor reinará sobre ellos en el monte de Sión, desde ahora y para siempre. Y tú, oh torre del rebaño, la fortaleza de la hija de Sión, vendrá hasta ti. Y vendrá el señorío primero, el reino a la hija de Jerusalén. Isaías capítulo 24, versos 21 al 23. Y acontecerá en aquel día que el Señor visitará sobre el ejército sublime en lo alto, y sobre los reyes de la tierra sobre la tierra. Y serán amontonados como se amontonan a los encarcelados en mazmorra, y en prisión quedarán encerrados y serán visitados después de muchos días. La luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando el Señor de los ejércitos reinare en el monte de Sión y en Jerusalén, y delante de sus ancianos fuere glorioso. Isaías capítulo 16, verso 5. Y se dispondrá trono en misericordia, y sobre él se sentará firmemente en el tabernáculo de David, quien juzgue y busque el juicio y apresure la justicia. Salmo 45, verso 6. Tu trono, oh Dios, eterno y para siempre. Vara de justicia, la vara de tu reino. Salmo 89, 14. Justicia y juicio son la compostura de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Isaías capítulo 9, verso 7. La multitud del señorío y la paz no tendrá término sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Vemos claramente en estos versículos lo que va a suceder desde ese momento que implanta el reino en adelante. Pero hay un proceso que ya he mencionado anteriormente, que debe suceder, una limpieza, una purificación, y todo esto luego permitirá ese reino de santidad. Se viene de la semana 70, se viene del reino del anticristo, de una grande tribulación, se viene de la marca de la bestia, se viene de los adoradores de Satanás, se viene de la Jabad, Lubavitch, y del reino del anticristo, de la nueva era, y bueno, hay muchos que no podrán entrar en ese reino. Y para que ese reino efectivamente se desarrolle en santidad, en justicia y en verdad, y sin pecado, va a haber que hacer esa limpieza. Zacarías capítulo 9, verso 9 y 10. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, así como un pollino hijo de asna. Y de Efraín talaré los carros, y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a los gentiles, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Isaías capítulo 32, verso 1 al 8. He aquí que para justicia reinará un rey, y príncipe presidirá para juicio. Y será aquel varón como escondedero contra el viento, y como acogida contra el turbión, como ribera de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. ¿No se cegarán entonces los ojos de los que ven? Y los oídos de los que oyen oirán atentos. Y el corazón de los tontos entenderá para saber. Y la lengua de los tartamudos será desenvuelta para hablar claramente. El mezquino nunca más será llamado liberal, ni será dicho generoso al avariento. Porque el mezquino hablará mezquindades, y su corazón fabricará iniquidad para hacer la impiedad,
y para hablar escarnio contra el Señor, dejando vacía el alma hambrienta y quitando la bebida al sediento. Cierto, los avaros malas medidas tienen. Él maquina pensamiento para enredar a los simples con palabras cautelosas y para hablar en juicio contra el pobre. Mas el liberal pensará liberalidades y por liberalidades subirá. Apocalipsis capítulo 11, verso 15. Y el séptimo ángel tocó la trompeta, y fueron hechas grandes voces en el cielo, que decían: el reino de este mundo, los reinos de este mundo son reducidos a nuestro Señor y a su Cristo, y reinará para siempre jamás. Por eso estoy mencionando claramente el reino de Jesús, y cuando habla para siempre jamás, porque sobre su pueblo, por más que en su momento llegue el fin del mundo y el universo material y desaparezca toda esta creación, el reino de él continuará para siempre jamás. Eso hay que entenderlo, por eso esas expresiones allí. David, rey y gobernador de Israel. Hay algo muy importante en este aspecto, que el premio de David, el rey David, va a ser reinar nuevamente en Israel durante el reino milenial y para siempre, en el remanente de Israel salvo. No sé si usted nota algo aquí. El rey Salomón, siendo el rey más sabio, no aparece más en la Biblia. ¿Sabe por qué? Porque pactó con Satanás, con Lucifer, y es el padre del ocultismo de todo el judaísmo moderno. Es el padre de las ciencias ocultas. Se vendió a Satanás, a Lucifer, y eso se le ocultó a la iglesia y en la Biblia. Todos los libros de sacrificios de niños, sacrificios humanos, y toda la ciencia oculta, y todo el servicio a los demonios, fue escrito y dejado para las sociedades secretas, para los Illuminati, por el rey Salomón, porque él se vendió a Satanás. Por eso no aparece más en la historia bíblica. Entonces no se sorprenda de por qué no está más. David sí, porque fue fiel. Él no, él fue infiel. Él se vendió a Satanás en los últimos años de su vida y obviamente se perdió. Está condenado para siempre jamás. Pero esto de la Biblia no está. Se ocultó de la Biblia. Entonces reitero, David, rey y gobernador de Israel. Esto está claramente revelado por el Señor a los profetas hebreos en 4 citas bíblicas que a continuación pasamos y paso a mencionar. La implantación del reino de Dios de 1000 años en la tierra, David, rey y gobernador de Israel. Jeremías capítulo 30, verso 1 al 9. Palabra que vino a Jeremías del Señor diciendo: así habló el Señor Dios de Israel diciendo: escríbete en un libro todas las palabras que te he hablado, porque aquí que vienen días, dijo el Señor, en que tornaré la cautividad de mi pueblo Israel y Judá. Dijo el Señor, y los haré volver a la tierra que di a sus padres y la poseerán. Estas pues son las palabras que habló el Señor acerca de Israel y de Judá. Porque así dijo el Señor: hemos oído voz de temblor, espanto y no de paz. Preguntad ahora y mirad si da a luz el varón, porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre los lomos, como mujer de parto, y se han tornado pálidos todos los rostros. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él, y tiempo de angustia para Jacob, mas de ella será librado. Y será en aquel día, dice el Señor de los ejércitos, que yo quebraré su yugo de su cuello, y romperé sus coyundas, y extraño no lo volverá más a poner en servidumbre, sino que servirán al Señor su Dios y a David su rey, al cual les levantaré. Ezequiel capítulo 34, verso 23 al 31. Y despertaré sobre ellos un pastor, y él las apacentará. A mi siervo David, él las apacentará, y él les será por pastor.
Yo, el Señor, les seré por Dios, y mi siervo David príncipe en medio de ellos. Yo, el Señor, he hablado, y estableceré con ellos pacto de paz, y haré cesar de la tierra las malas bestias, y habitarán en el desierto seguramente, y dormirán en los bosques, y daré a ella y a los alrededores de mi collado bendición, y haré descender la lluvia en su tiempo. Lluvia de bendición será. Y el árbol del campo dará su fruto, y la tierra dará su fruto, y estarán sobre su tierra seguramente, y sabrán que yo soy el Señor, cuando yo quebrantare las coyundas de su yugo, y los libre de mano de los que se sirven de ellas. Y no serán más presa de los gentiles, y las bestias de la tierra nunca más las devorarán, sino que habitarán seguramente, y no habrá quien espante. Y les despertaré una planta por nombre, y no más serán consumidas de hambre en la tierra, ni serán más avergonzados de los gentiles, y sabrán que yo, el Señor su Dios, soy con ellas, y ellas son mi pueblo, la casa de Israel, dijo el Señor Dios. Y vosotras, ovejas mías, ovejas de mis pastos, hombres sois, y yo vuestro Dios, dijo el Señor Dios. Ezequiel capítulo 37, versos 24 y 25. Y mi siervo David será rey sobre ellos, y a todos ellos será un pastor, y andarán en mis derechos y en mis ordenanzas. Guardarán y las pondrán por obra, y habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos y sus hijos, y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David le será príncipe para siempre. Oseas capítulo 3, verso 5. Después volverán los hijos de Israel, y buscarán al Señor su Dios, y a David su rey, y temerán al Señor y a su bondad en el fin de los días. O sea que estos pasajes bíblicos claramente están indicando que el rey David resucitará, volverá y reinará sobre Israel para siempre y jamás. Y lo hará también en el reino milenial. Los apóstoles del Mesías, gobernadores de las provincias de Israel, o sea, la distribución de la autoridad en el reino milenial, ¿cómo será? Los apóstoles, gobernadores de las 12 provincias de Israel. El Mesías Jesús, el Cristo, le dijo a los apóstoles que como ellos estuvieron en todas sus aflicciones y angustias, Él les asignaba esa autoridad en Israel. Y para ellos vamos a ver 2 citas bíblicas en donde se encuentran estas promesas de Jesús. Mateo capítulo 19, verso 27 al 29. Entonces respondió Pedro y le dijo: He aquí nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús le dijo: De cierto os digo que vosotros que me habéis seguido, en la regeneración, cuando se sentará el Hijo del Hombre en el trono de su gloria, vosotros también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que dejare casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijo, hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces tanto, y la vida eterna tendrá por heredad. Mas muchos primeros serán postreros, y postreros primeros. Lucas capítulo 22, verso 24 al 30. Y hubo entre ellos una contienda, quién de ellos parecía que había de ser el mayor. Entonces él les dijo: Los reyes de los gentiles se enseñorean de ellos, y los que sobre ellos tienen potestad son llamados bienhechores. Mas vosotros no así. Antes el que es mayor entre vosotros sea como el más joven, y el que es príncipe como el que sirve. ¿Por qué? ¿Cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Y yo soy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois lo que habéis permanecido conmigo en mis tentaciones.
Yo pues os ordeno el reino, como mi Padre me lo ordenó a mí, para que comáis y bebáis en mi mesa en mi reino, y os sentéis sobre tronos, juzgando a las 12 tribus de Israel. O sea que, más claro y más preciso, difícil. Los 12 apóstoles son los encargados de reinar sobre las tribus de Israel en el reino milenial. Las autoridades prometidas a los santos, a los creyentes del Evangelio y a los que vencerán en la grande tribulación mundial. Estos tendrán autoridad sobre las naciones de acuerdo a cuándo obtengan su salvación. En primer lugar, los que obtienen la salvación durante la dispensación de la gracia hasta el arrebatamiento de la iglesia del Mesías, Jesús, serán gobernadores de países, provincias e intendentes. Y para esto vamos directamente a los textos bíblicos que así lo confirman. Segunda a Timoteo capítulo 2 verso 11 al 13. Es palabra fiel, que si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Si fuéremos infieles, Él permanece fiel. No se puede negar a sí mismo. Apocalipsis capítulo 2 versos 26 al 29. Y el que hubiere vencido y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré potestad sobre los gentiles, y los regirán con vara de hierro, y serán quebrantados como vaso de alfarero, como también yo lo he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis capítulo 3 versos 21 y 22. Al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y la segunda parte de este tema de la autoridad en los gentiles dice así: los que entreguen su vida en la grande tribulación por el testimonio de Jesús, y no adoren a la imagen de la bestia, y no reciban su marca en la mano derecha o en la frente, serán sacerdotes de Dios en las naciones. Apocalipsis capítulo 14, verso 9 al 13. Y el tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y toma la señal en su frente o en su mano, este también beberá el vino de la ira de Dios, el cual está echado puro en el cáliz de su ira. Y serán atormentados con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Y el humo del tormento de ellos sube para siempre jamás. Y los que adoran a la bestia y a su imagen no tienen reposo de día ni de noche, ni cualquiera que tomare la señal de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y oí una voz del cielo que me decía: escribe, bienaventurados son los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, que descansan de sus obras, porque sus obras con ellos siguen. Es decir, los que mueren en fidelidad en la grande tribulación, para ellos hay que hacer en esos días. Y es muy importante escuchar aquellas cosas que el Señor dice que van a tener en esos días. Sumamente importante. Ellos van a ser sacerdotes de Dios sobre la tierra. Apocalipsis capítulo 9, verso 9 al 17 dice así:
Después de estas cosas miré, y aquí una gran compañía, la cual ninguno podía contar, de toda nación y linaje y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestido de luengas ropas blancas y palmas en sus manos, y clamaban a alta voz diciendo: Salvación al que está sentado sobre el trono de nuestro Dios y al Cordero. Y todos los ángeles que estaban alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 animales, y se postraron sobre su rostro delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: Amén. Alabanza y gloria, sabiduría y acción de gracias, honra, potencia y fortaleza, sean a nuestro Dios para siempre jamás. Amén. Respondió uno de los ancianos y me preguntó: ¿estos que están vestidos de luengas ropas blancas, quiénes son y de dónde han venido? Y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han venido de grande tribulación, y han lavado sus luengas ropas, y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios, y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado en el trono morará entre ellos, no tendrán más hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni ningún otro calor, porque el Cordero que está en medio del trono los regirá y los guiará a fuentes vivas de agua. Y Dios limpiará toda lágrima de los ojos de ellos. Apocalipsis capítulo 15, verso 2 al 4. Y vi así como un mar de vidrio mezclado con fuego. Y vi los que habían alcanzado la victoria de la bestia, y de su imagen y de su señal. Y el número de su nombre estar sobre el mar semejante al vidrio, teniendo las arpas de Dios. Y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: Grande y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Tus caminos son justos y verdaderos, Rey de los santos. Apocalipsis capítulo 20, verso 4 al 6. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos, y les fue dado juicio. Y vi las almas de los degollados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, que no adoraron la bestia, ni a su imagen, y no recibieron su señal en sus frentes, ni en sus manos. Y vivirán y reinarán con el Cristo 1000 años. Mas los otros muertos no tornarán a vivir hasta que sean cumplidos 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto. Antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. O sea que los que mueren en la grande tribulación van a ser sacerdotes de Dios. Es decir, ¿cuál es la función que hace un sacerdote? Enseña a los hombres la perfecta voluntad de Dios. Y en esos días, en el reino de Dios, el conocimiento de Dios cubrirá la tierra como las aguas cubren el mar. Y esa actividad y ese trabajo lo harán los que murieron mártires en la grande tribulación, en la semana 70 y en la grande tribulación mundial. Lo que ellos recibirán como galardón es la enseñanza de la voluntad de Dios, del conocimiento de Dios en la tierra, hasta que sea llena la tierra como las aguas cubren el mar. Bueno, hasta aquí llegamos en este programa, en esta ocasión. Continuaremos en el próximo, y con este formato que te voy mencionando y leyendo los pasajes bíblicos, podrás escuchar, podrás estudiar, podrás asociar, conocerás el tiempo cronológico
y esto te dará muchísima seguridad al hablar la palabra de Dios. Dios bendiga a todos y hasta el próximo programa, si Él así lo permite. Hasta entonces.